Así ha dicho Jehová, el que esparció a Israel, lo reunirá y lo guardará, como el pastor a su rebaño. Desde hace miles de años, la historia de las tribus de Israel ha sido un misterio que ha intrigado a estudiosos, exploradores y fieles creyentes. Pero dentro de esta narrativa se encuentra un enigma aún más profundo, la desaparición de las tribus perdidas de Israel. ¿Dónde están? ¿Qué les sucedió? ¿Acaso siguen existiendo entre nosotros, ocultas bajo el manto del tiempo y la distancia? Para comprender este misterio, debemos retroceder a un momento crucial de la historia bíblica. Tras la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, compuesto por Judá y Benjamín. Sin embargo, con el tiempo, las 10 tribus del norte fueron conquistadas por los asirios y deportadas, desapareciendo del relato bíblico convencional. Aquí comienza la leyenda de las tribus perdidas de Israel. Lo que ocurrió después es objeto de numerosas teorías, pero ninguna respuesta clara. Uno de los primeros registros históricos que señala la dispersión de estas tribus lo encontramos en el Antiguo Testamento. Las 10 tribus, incluyendo Efraín, Manasés, Isaacar, y otras, fueron llevadas cautivas al exilio en tierras lejanas. Este evento fue más que una simple derrota militar, fue el inicio de su desaparición del relato bíblico principal. Pero esto no significaba que habían sido borradas del todo. La pregunta clave que aún nos intriga es, ¿dónde se fueron después de ese exilio? Algunos creen que se mezclaron con otras culturas y simplemente se asimilaron. Pero para muchos, las tribus perdidas de Israel todavía existen, viviendo en algún lugar remoto, esperando el momento de su regreso. Y no es solo un tema de fe, arqueólogos e historiadores han pasado siglos buscando pruebas tangibles de su existencia, y las leyendas acerca de su ubicación continúan surgiendo en diferentes rincones del mundo. Muchos textos apócrifos y tradiciones orales apuntan a la idea de que las tribus no desaparecieron por completo, sino que fueron guiadas hacia el norte, a una tierra lejana más allá de las montañas, donde permanecieron ocultas. Este concepto ha despertado la imaginación de muchos durante siglos. Desde los escritos de Esdras en el segundo libro de las Crónicas, hasta la creencia en que podrían haber emigrado hacia lo que hoy conocemos como Asia Central, Oriente Medio o incluso regiones de África. Cada una de estas teorías plantea un misterio diferente, pero todas coinciden en un aspecto: las tribus no se extinguieron. Y mientras algunas de estas teorías son tratadas como mitos, otras han ganado tracción entre algunos grupos de académicos y teólogos. Por ejemplo, hay quienes sugieren que las tribus perdidas podrían haber viajado más allá de lo que los antiguos geógrafos conocían, quizás llegando incluso a lo que ahora consideramos el mundo moderno. ¿Podrían estar viviendo en comunidades aisladas, manteniendo sus costumbres y creencias a lo largo de los siglos? La historia, como veremos, está llena de sorpresas. Lo interesante es que, incluso en la actualidad, hay pueblos que afirman ser descendientes directos de estas tribus. Desde comunidades en África como los Lemba, hasta grupos en la India y Afganistán, el legado de las tribus perdidas sigue vivo en la memoria colectiva. Estos grupos han mantenido tradiciones, prácticas y creencias que, sorprendentemente, guardan similitudes con el judaísmo antiguo. ¿Es posible que algunas de estas comunidades sean los descendientes legítimos de las tribus de Israel? Existen registros fascinantes que nos permiten profundizar más en la idea de que las tribus perdidas de Israel no fueron simplemente olvidadas por la historia. Tomemos el caso de los Lemba, una comunidad africana que habita principalmente en Zimbabue y Sudáfrica. Lo sorprendente de este grupo no es solo su afirmación de descender de los israelitas, sino el hecho de que sus tradiciones y costumbres religiosas se asemejan a las prácticas judías antiguas. A lo largo de generaciones, han mantenido ritos como la circuncisión, reglas alimenticias similares al kashrut y la celebración de ciertas festividades, elementos que parecen estar desconectados de su entorno cultural africano. Lo que realmente desconcertó a los investigadores fue un descubrimiento genético. En los años 90, un estudio reveló que muchos de los hombres Lemba portaban un marcador genético conocido como el haplogrupo Cohen modal, que está estrechamente relacionado con los Kohanim, la clase sacerdotal del antiguo Israel.
Este hallazgo encendió una chispa en la comunidad científica y arqueológica, reavivando el interés en la posibilidad de que los Lemba fueran, efectivamente, descendientes de las tribus perdidas de Israel. La genética parecía alinearse con las tradiciones orales, sugiriendo que los antiguos israelitas podrían haberse desplazado más allá de los límites que podríamos haber imaginado. Pero los Lemba no son los únicos que reclaman tal linaje. Al otro lado del mundo, en el noreste de la India, se encuentra un grupo llamado los Bnei Menashe. Este pueblo ha mantenido durante siglos una narrativa similar, su afirmación de descender de la tribu de Manasés, una de las tribus perdidas. A lo largo de generaciones, han preservado costumbres que recuerdan las prácticas judías, como la observancia del sábado y ciertos rituales de pureza. Aunque los Bnei Menashe viven muy lejos de lo que alguna vez fue el reino de Israel, su historia cuenta que sus antepasados fueron exiliados hacia lo que ahora es Asia Central, y eventualmente llegaron a las regiones montañosas de India. Estos casos nos invitan a reflexionar sobre la dispersión de las tribus en términos mucho más amplios de lo que antes imaginábamos. A lo largo de la historia, ha habido rumores y leyendas que sugieren que las tribus perdidas viajaron incluso más allá de Asia y África. Algunas teorías, aunque más especulativas, sugieren que podrían haber llegado a lugares tan remotos como Japón o incluso América. La falta de pruebas arqueológicas contundentes no ha impedido que esta idea prospere en diversas culturas. Lo interesante de todo esto es que, aunque muchos de estos grupos han estado separados geográficamente durante siglos, sus tradiciones apuntan a una herencia compartida. Incluso aquellos que no reclaman explícitamente el linaje israelita parecen haber adoptado, de manera asombrosa, elementos de la cultura judía. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo se dispersaron estos pueblos de manera tan amplia, y cómo es posible que algunas de estas costumbres hayan sobrevivido a lo largo del tiempo? Es aquí donde entran en juego los relatos míticos y las leyendas orales. En muchos casos, los registros escritos fueron destruidos o perdidos con el tiempo, por lo que las tradiciones se han transmitido de boca en boca. A pesar de las distancias y los siglos transcurridos, estas narraciones han sobrevivido, manteniendo viva la identidad de estos pueblos. En la historia del pueblo judío, la idea de un regreso de las tribus perdidas ha sido un tema recurrente, tanto en la literatura religiosa como en las creencias populares. A lo largo de los siglos, se ha hablado de un tiempo en el que todas las tribus volverán a reunirse en la tierra prometida, cumpliendo así una profecía ancestral. Por otro lado, algunos han vinculado la búsqueda de las tribus perdidas con el mesianismo. Para ciertos grupos judíos, la restauración de las tribus es vista como un paso esencial para la llegada del Mesías. Este deseo de reunificación ha influido en la identidad de muchas comunidades a lo largo de los siglos, manteniendo viva la esperanza de que algún día los descendientes de Efraín, Dan, y las demás tribus dispersas regresarán a su hogar ancestral. Lo intrigante es cómo este tema, que parece pertenecer a un pasado remoto, sigue siendo relevante en el mundo moderno. Los avances en la tecnología, especialmente en el campo de la genética, han permitido que algunas comunidades reivindiquen con más fuerza su ascendencia israelita, mientras que las investigaciones arqueológicas siguen revelando sorpresas. ¿Es posible que estemos al borde de resolver este misterio milenario? Una de las leyendas más intrigantes acerca de las tribus perdidas de Israel proviene de la región conocida como Asia Central. Se dice que, tras la caída del reino del norte a manos de los asirios, las tribus fueron llevadas cautivas a estas tierras, donde eventualmente se establecieron y formaron parte de los pueblos que habitaron esta vasta región. Aquí es donde surge el relato de una misteriosa civilización mencionada en textos antiguos como el Targum y el Talmud, los llamados Sambatión, una supuesta tribu perdida que vivía al otro lado de un río legendario. Este río, conocido como el Sambatión, no era un curso de agua cualquiera. Las historias cuentan que durante 6 días de la semana, este río era tan impetuoso que lanzaba rocas en todas direcciones, haciendo imposible que cualquiera lo cruzara. Solo en el 7º día, el sábado, las aguas se calmaban, pero por ser el día sagrado del descanso, los habitantes de la otra orilla respetaban la prohibición de viajar. Este mito ha capturado la imaginación de generaciones, y aunque no se ha encontrado evidencia de tal río en el mundo físico, su simbolismo ha perdurado. Pero si miramos más allá de lo mítico, hay razones para considerar que las tribus de Israel realmente pudieron haber llegado a Asia Central. Durante siglos, las rutas comerciales conectaron Oriente Medio con las tierras más lejanas de Asia, pasando por lo que hoy es Irán, Afganistán y hasta la India.
Estas rutas no solo facilitaban el comercio de bienes, sino también el intercambio de ideas y la migración de pueblos enteros. Los asirios, que deportaron a las tribus israelitas, eran conocidos por utilizar a los cautivos como colonos para repoblar áreas conquistadas, lo que hace plausible que los israelitas se hayan dispersado en estas tierras. Uno de los relatos más fascinantes proviene de la comunidad judía que una vez habitó la ciudad de Bujará, en el actual Uzbekistán. Los judíos de Bujará afirmaban ser descendientes de las tribus de Israel y mantuvieron durante siglos una cultura vibrante, con tradiciones que recordaban al judaísmo antiguo. La ciudad, ubicada en una de las rutas clave de la antigua Ruta de la Seda, era un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, lo que la convierte en un lugar lógico para que los descendientes de las tribus perdidas hayan podido asentarse. A medida que se avanza hacia el este, encontramos más comunidades que aseguran tener vínculos con las tribus de Israel. En Afganistán, por ejemplo, hay historias de grupos como los pastunes que, según su propia tradición oral, descienden de la tribu de Efraín. Esta afirmación no es algo que surgió recientemente. Durante siglos, los pastunes han contado historias de cómo sus antepasados israelitas fueron llevados al exilio y cómo, con el tiempo, adoptaron las costumbres locales, pero sin olvidar sus raíces originales. Para algunos, la conexión es tan fuerte que incluso han conservado nombres que recuerdan a los patriarcas bíblicos. Un aspecto interesante de esta conexión es la preservación de ciertos rasgos culturales y religiosos. Los pastunes, por ejemplo, practican la circuncisión al octavo día, algo que también se observa en el judaísmo. Además, su estructura tribal y las leyes que siguen tienen sorprendentes similitudes con las de los antiguos israelitas, lo que ha llevado a algunos historiadores a explorar más a fondo estas posibles conexiones. Aunque estos paralelismos no prueban de manera concluyente que los pastunes descienden de las tribus perdidas, sí ofrecen una ventana a la posibilidad de que las tradiciones antiguas hayan perdurado en formas inesperadas. Las historias de Asia Central, Afganistán y otras regiones asiáticas nos muestran que la búsqueda de las tribus perdidas no es simplemente una cuestión de arqueología o genética, sino también de identidad cultural. Para muchos de estos pueblos, la idea de descender de Israel no es solo una leyenda, sino una parte integral de su historia y espiritualidad. Y aunque estas afirmaciones pueden no ser aceptadas universalmente, han despertado el interés de estudiosos y exploradores durante generaciones. Pero lo que es aún más fascinante es cómo, a lo largo de los siglos, estas comunidades han mantenido vivas sus narrativas sin perder la esencia de su origen. Ya sea a través de las prácticas religiosas, las tradiciones orales o los antiguos textos escritos, las tribus perdidas de Israel siguen presentes en la conciencia de muchas personas alrededor del mundo. La gran pregunta es si algún día podremos encontrar pruebas más concluyentes que resuelvan este antiguo misterio. Es aquí donde entra en juego la importancia de la memoria colectiva. La transmisión de historias, generación tras generación, ha permitido que estos relatos persistan, incluso cuando las pruebas físicas parecen esquivas. Para muchos, la búsqueda de las tribus perdidas no es solo un deseo de descubrir el pasado, sino una misión de reunificación espiritual que podría tener un impacto profundo en la historia moderna. En otro rincón del mundo, un grupo enigmático ha mantenido una conexión aún más misteriosa con las tribus perdidas de Israel, los Beta Israel de Etiopía. Esta comunidad judía, que ha residido en África Oriental durante siglos, ha afirmado desde tiempos antiguos que descienden directamente de los israelitas. A lo largo de los años, se han conocido como los judíos etíopes, y su historia está impregnada de leyendas y tradiciones que nos remontan a la época del rey Salomón y la reina de Saba. Según la tradición de los Beta Israel, su linaje se remonta al hijo de esta famosa pareja, Meneliki. Se dice que Menelik, quien fue criado en Israel, viajó de regreso a Etiopía acompañado de sacerdotes y eruditos israelitas, quienes llevaron consigo no solo conocimientos, sino también elementos de la fe judía. Esta narrativa ha sido parte de la rica herencia oral de los Beta Israel, quienes durante siglos practicaron su fe en relativa soledad, separados del resto del mundo judío. Lo que hace interesante a esta comunidad no es solo su conexión histórica, sino la forma en que preservaron elementos cruciales de la ley mosaica, incluso en medio de un entorno cultural completamente diferente. A lo largo de los siglos, los Beta Israel observaron las leyes del Sabbat, las festividades judías y las leyes de pureza, sin tener contacto con otros judíos durante la mayor parte de su historia. ¿Cómo lograron mantener viva su identidad judía a través de siglos de aislamiento? Esta es una de las preguntas más fascinantes en torno a ellos. Algunos estudiosos han sugerido que los Beta Israel podrían ser descendientes de la tribu de Dan, una de las 10 tribus perdidas del antiguo reino de Israel.
Esta teoría no solo está basada en las afirmaciones orales de los propios Beta Israel, sino también en la observación de ciertos elementos culturales y religiosos que comparten con las tradiciones israelitas antiguas. Incluso su estructura tribal y su relación con la tierra recuerdan a las antiguas comunidades de Israel, lo que ha reforzado la hipótesis de su posible origen israelita. Lo más asombroso es que, en el siglo XX, esta comunidad atrajo la atención mundial cuando el Estado de Israel llevó a cabo dos operaciones de rescate masivas conocidas como Operación Moisés y Operación Salomón. Estas misiones secretas, llevadas a cabo en 1984 y 1991 respectivamente, tuvieron como objetivo trasladar a miles de judíos etíopes a Israel, asegurando su supervivencia ante las condiciones extremas que enfrentaban en su país natal. Al llegar a Israel, muchos Beta Israel se vieron, por primera vez, conectados con el resto del mundo judío, uniendo la brecha que había existido por siglos. A pesar de que esta comunidad ha sido oficialmente reconocida como parte del pueblo judío, su historia sigue siendo motivo de estudio y controversia. Algunos genetistas han sugerido que, si bien los Beta Israel podrían no estar directamente relacionados con las tribus perdidas en términos de descendencia genética, su conexión espiritual y cultural es innegable. Es posible que, en su aislamiento, hayan desarrollado una versión única del judaísmo que refleja los antiguos rituales y costumbres de las tribus perdidas. Esta conexión entre los Beta Israel y las tribus perdidas nos hace replantear lo que entendemos por diáspora. Tradicionalmente, pensamos en la diáspora como una dispersión física de pueblos, pero lo que vemos en la historia de los Beta Israel es más bien una preservación espiritual, donde los elementos esenciales de la fe y la cultura se mantuvieron intactos, a pesar de las distancias geográficas y el aislamiento temporal. Es importante recordar que, aunque las tribus perdidas de Israel son un misterio histórico, también representan un enigma espiritual. En el caso de los Beta Israel, su fe inquebrantable y sus prácticas religiosas les permitieron mantener su identidad judía a través de generaciones, resistiendo la presión de asimilarse a las culturas circundantes. Esto no solo refleja la resistencia de las tribus de Israel, sino también el poder de las tradiciones que cruzan fronteras y desafían el tiempo. El legado de los Beta Israel plantea preguntas más profundas sobre el destino de las demás tribus perdidas. Si una comunidad pudo mantener viva su identidad judía en un entorno tan distante y diverso, ¿es posible que otras tribus hayan hecho lo mismo en diferentes partes del mundo? La dispersión de las tribus podría no haber sido el fin de su existencia, sino el comienzo de una nueva forma de supervivencia cultural y espiritual que aún estamos comenzando a comprender. Es ahí donde radica la verdadera magnitud de este misterio, en la posibilidad de que las tribus perdidas no hayan desaparecido, sino que vivan entre nosotros, preservando silenciosamente una herencia ancestral que, algún día, quizás redescubramos en su totalidad. Uno de los relatos más fascinantes sobre las tribus perdidas de Israel proviene de un lugar que, a simple vista, parece improbable: Japón. A pesar de la vasta distancia geográfica y cultural que separa a Japón de Israel, existe una teoría intrigante que ha ganado tracción en los círculos académicos y populares. Se trata de la idea de que los antiguos israelitas llegaron a Japón hace miles de años y que algunos elementos de la cultura y religión japonesa pueden tener raíces en las prácticas israelitas antiguas. Para muchos, esta idea puede parecer descabellada, pero los defensores de la teoría señalan varios aspectos culturales y rituales que presentan sorprendentes paralelismos entre ambas tradiciones. Por ejemplo, se ha argumentado que ciertos festivales japoneses, como el Festival de Otoño de Shinto, comparten elementos con las festividades del judaísmo antiguo, particularmente la celebración de Sukkot. Durante esta festividad japonesa, se construyen estructuras temporales que algunos han comparado con las Sukkot, cabañas, que los judíos construyen durante esta fiesta. Además, ciertos símbolos y nombres en la tradición japonesa han llevado a algunos a especular sobre una conexión ancestral con Israel. Un ejemplo es el Tengu, una figura mítica del folclore japonés que a menudo se representa con características similares a las descripciones de los profetas israelitas en ciertos relatos bíblicos. Aunque esta conexión es, por supuesto, muy especulativa, ha despertado la curiosidad de estudiosos tanto en Japón como en Israel. Una de las piezas más intrigantes de esta teoría es la supuesta similitud entre el nombre del emperador japonés Jimmu Tenno y el del rey bíblico David. Los defensores de esta hipótesis señalan que la tradición japonesa describe a Jimmu Tenno como un líder que condujo a su pueblo a la tierra prometida de Yamato, de manera similar a como David guió a los israelitas hacia Jerusalén. Aunque la evidencia lingüística y arqueológica para esta conexión es débil, no ha impedido que muchos teóricos sigan explorando la posibilidad de un vínculo entre estas culturas.
Sin embargo, donde la teoría se vuelve aún más intrigante es en las afirmaciones de ciertos pueblos en Japón, como los habitantes de la región de Shingo, quienes creen que Jesús, después de sobrevivir a la crucifixión, vivió en Japón y fue enterrado allí. Según esta leyenda, Jesús habría viajado a Japón cuando era joven, donde estudió y adoptó muchas de las costumbres locales. Aunque esta historia se desvía del tema de las tribus perdidas, ilustra cómo los vínculos entre Israel y Japón han sido objeto de especulación durante siglos. Más allá de las leyendas y los mitos, algunos investigadores han tratado de buscar pruebas más concretas de una conexión israelita en Japón, explorando elementos como el ADN y la arqueología. Aunque hasta ahora no se han encontrado pruebas concluyentes, la búsqueda ha abierto nuevas preguntas sobre el alcance de la diáspora israelita. Si los israelitas realmente llegaron tan lejos como Japón, ¿qué otros rincones del mundo podrían haber tocado? Lo cierto es que la búsqueda de las tribus perdidas no se limita a la historia, sino que también involucra la geografía y la cultura. Los antiguos israelitas, como muchos pueblos de la antigüedad, eran comerciantes y exploradores que se movían a lo largo de las rutas comerciales. La ruta de la seda, que conectaba Oriente Medio con Asia Oriental, fue una vía crucial que facilitó el intercambio de ideas, bienes y posiblemente, personas. Es posible que, a lo largo de estas rutas, los israelitas hayan llegado a lugares tan lejanos como Japón, dejando tras de sí rastros de su presencia. En este sentido, la idea de que las tribus perdidas pudieran haber llegado a Japón no es completamente descabellada. Si bien puede parecer una hipótesis extrema, el mundo antiguo era mucho más interconectado de lo que solemos imaginar. La posibilidad de que un grupo de israelitas haya viajado miles de kilómetros hasta Japón encaja en el patrón más amplio de migraciones y diásporas que han ocurrido a lo largo de la historia. La narrativa de las tribus perdidas de Israel ha logrado traspasar fronteras no solo físicas, sino también culturales. Las conexiones inesperadas entre Israel y Japón, aunque quizás sean más míticas que reales, nos recuerdan cómo las historias antiguas pueden viajar y adaptarse a diferentes contextos. Estos relatos también revelan el deseo humano de encontrar conexiones y sentido en el vasto tapiz de la historia. Al final, lo que la teoría japonesa nos muestra es que la búsqueda de las tribus perdidas es más que una simple investigación arqueológica o genética, es una exploración de las posibilidades humanas. A través de la historia, las leyendas y la fe, las tribus perdidas de Israel se han convertido en un símbolo de resistencia, supervivencia y, sobre todo, de esperanza en la posibilidad de un reencuentro futuro, en cualquier lugar del mundo. Si nos adentramos en la historia de la India, otro rincón del mundo sorprendentemente vinculado con las tribus perdidas de Israel, encontramos a los Bene Israel, una comunidad judía que ha residido en el subcontinente durante más de 2000 años. Según la tradición oral de este grupo, sus ancestros llegaron a las costas occidentales de la India después de haber sobrevivido a un naufragio. Muchos creen que los miembros de esta comunidad son descendientes directos de la tribu de Zabulón, una de las 10 tribus perdidas de Israel. Lo que distingue a los Bene Israel es que, a lo largo de los siglos, han mantenido una identidad judía distintiva en medio de la abrumadora diversidad religiosa de la India. A pesar de estar rodeados por culturas predominantemente hindúes y musulmanas, los Bene Israel continuaron practicando rituales judíos, aunque su aislamiento los llevó a perder contacto con el resto del pueblo judío durante mucho tiempo. Algunos elementos de su religión y costumbres comenzaron a mezclarse con las tradiciones locales, lo que generó un sincretismo fascinante entre el judaísmo antiguo y las prácticas culturales de la India. A pesar de estos cambios, algunos rituales fundamentales del judaísmo se mantuvieron intactos. Por ejemplo, los Bene Israel observaron el Sabbat, sábado, de manera estricta y continuaron practicando la circuncisión, un rito clave en la fe judía. Incluso sin una Torá o textos religiosos formales, estos elementos centrales de la tradición israelita sobrevivieron y se transmitieron de generación en generación. Para los estudiosos de la diáspora judía, esta continuidad en las prácticas religiosas a lo largo de los siglos ha sido vista como una prueba significativa de su herencia israelita. Durante siglos, los Bene Israel vivieron en aldeas cercanas a Bombay, actual Mumbai, y se ganaban la vida como prensadores de aceite, lo que les dio el sobrenombre de prensadores de aceite judíos. Sin embargo, a pesar de su integración en la sociedad india, no olvidaron su origen israelita. Es más, muchas de sus leyendas y canciones hacían referencia a figuras bíblicas como Moisés, David y Salomón, lo que refleja una conciencia ancestral de su conexión con el antiguo Israel. El redescubrimiento de los Bene Israel por parte de otros judíos ocurrió en el siglo XVIII, cuando comerciantes y misioneros judíos que visitaban la India notaron las similitudes entre las costumbres de esta comunidad y las prácticas judías.
A partir de entonces, los Bene Israel comenzaron a restablecer vínculos con la comunidad judía global. Este reencuentro fue profundamente significativo, ya que durante siglos los Bene Israel habían estado prácticamente aislados del resto del mundo judío, manteniendo su identidad en solitario. El caso de los Bene Israel plantea preguntas intrigantes sobre la capacidad de las comunidades para preservar su identidad a pesar del aislamiento y las influencias culturales externas. De alguna manera, esta comunidad refleja lo que podría haber ocurrido con otras tribus perdidas de Israel. Es posible que estas tribus se hayan dispersado por todo el mundo, adaptándose a las culturas locales pero manteniendo ciertos elementos clave de su herencia israelita, como lo hicieron los Bene Israel. Lo que resulta especialmente fascinante es cómo los Bene Israel lograron mantener viva su identidad judía sin la presencia de textos religiosos formales. A diferencia de otras comunidades judías en la diáspora, que se apoyaron en la Torá, el Talmud y otros escritos sagrados para preservar su fe, los Bene Israel confiaron en la transmisión oral de sus costumbres y rituales. Esta continuidad oral, junto con la preservación de ciertos elementos culturales, permitió que su identidad judía sobreviviera a través de las generaciones. En tiempos más recientes, muchos Bene Israel han emigrado a Israel, donde su presencia ha generado un renovado interés por la historia de las tribus perdidas. Aunque su conexión exacta con las tribus de Israel sigue siendo objeto de debate, su historia ofrece una ventana a cómo las tribus perdidas pudieron haberse dispersado y adaptado a diferentes contextos culturales, manteniendo viva su herencia a lo largo de los siglos. Además de los Bene Israel, existen otros grupos en la India que también reclaman una ascendencia israelita. Uno de los más conocidos es el grupo de los Bnei Menasé, que viven en los estados del noreste de India, cerca de la frontera con Myanmar. Los Bnei Menasé aseguran descender de la tribu de Manasés, una de las 10 tribus perdidas que fueron exiliadas por los asirios. Esta comunidad ha practicado costumbres que consideran vinculadas al judaísmo durante siglos, y en años recientes, miles de ellos han emigrado a Israel en busca de una reunificación espiritual con sus ancestros. El caso de los Bene Israel y los Bnei Menasé nos recuerda que la búsqueda de las tribus perdidas no se limita a una sola región del mundo. La diáspora israelita, al igual que muchas otras diásporas a lo largo de la historia, tiene una naturaleza compleja y multidimensional. Las conexiones ancestrales pueden haberse manifestado de maneras inesperadas, a menudo a través de prácticas culturales que han perdurado a lo largo del tiempo. La dispersión de las tribus perdidas no fue el fin de su historia. En realidad, fue el comienzo de un viaje a través del tiempo y el espacio, donde su identidad y sus tradiciones han sobrevivido, adaptándose y floreciendo en nuevas formas en tierras lejanas. Otra región del mundo que ha suscitado teorías sobre la posible ubicación de las tribus perdidas de Israel es África Occidental. En particular, la tribu de los Igbo, una de las principales etnias de Nigeria, ha afirmado durante siglos tener un origen judío, una idea que ha despertado un interés considerable tanto entre historiadores como antropólogos. Esta conexión con Israel no es solo una afirmación moderna, sino que está profundamente arraigada en la tradición oral y las costumbres religiosas de los Igbo, quienes creen descender de las antiguas tribus de Israel. Una de las razones por las que esta teoría ha ganado credibilidad es la sorprendente similitud entre ciertas costumbres tradicionales de los Igbo y los rituales judíos. Por ejemplo, algunos estudios han señalado que los Igbo practican la circuncisión al 8º día, exactamente como se describe en las leyes del Antiguo Testamento. Además, ciertas prácticas de purificación que observan las mujeres Igbo después del parto o durante la menstruación recuerdan las leyes de pureza ritual del judaísmo antiguo, conocidas como halajá. Estos paralelismos han llevado a muchos estudiosos a especular que los Igbo podrían ser descendientes de las tribus israelitas. Otro aspecto interesante es el sistema de organización comunitaria de los Igbo, que tiene una estructura tribal que recuerda a la de los antiguos israelitas. Las aldeas Igbo están organizadas en clanes, cada uno con un líder o anciano, algo que también encontramos en las descripciones bíblicas de las tribus de Israel. Este sistema ha permitido que los Igbo mantengan una fuerte cohesión social a lo largo de los siglos, incluso en tiempos de colonización y conflicto, similar a cómo las tribus israelitas mantuvieron su identidad en el exilio. Los defensores de la teoría que conecta a los Igbo con las tribus perdidas de Israel también han señalado que ciertos nombres Igbo tienen raíces hebreas, o al menos, suenan muy similares a nombres bíblicos. Palabras como Eri, que es un nombre común entre los Igbo, también aparece en la Biblia como uno de los hijos de Gad, uno de los hijos de Jacob, patriarca de las tribus de Israel. Además, las canciones y leyendas Igbo a menudo hacen referencia a un Dios único y supremo, lo cual está en sintonía con el monoteísmo judío. Sin embargo,
Al igual que con otras posibles conexiones con las tribus perdidas, la evidencia histórica y genética para estas afirmaciones es limitada. Aunque algunos estudios han intentado rastrear el ADN de los Igbo para buscar similitudes con las poblaciones judías, los resultados han sido inconclusos. No obstante, la historia de los Igbo sigue siendo una de las más convincentes, no solo por las similitudes culturales, sino también por la forma en que han mantenido su identidad a lo largo de los siglos. Durante la colonización británica de Nigeria en el siglo XIX y principios del XX, los misioneros europeos que llegaron a las tierras Igbo quedaron sorprendidos por las similitudes entre las costumbres de esta tribu y el judaísmo. Algunos de ellos, intrigados, comenzaron a explorar más a fondo la historia de los Igbo, alimentando la teoría de su origen israelita. Aunque inicialmente esta conexión fue vista con escepticismo, la idea fue acogida por algunos Igbo, quienes comenzaron a investigar sus propias raíces. Hoy en día, muchos Igbo han adoptado una identidad judía más formal, practicando el judaísmo tal como se entiende en las comunidades judías tradicionales. Se han establecido sinagogas en varias ciudades y pueblos de Nigeria, y algunos Igbo han realizado aliyá, es decir, han emigrado a Israel, en busca de un reencuentro espiritual con sus supuestos ancestros. Israel ha recibido a estos Igbo con curiosidad y apertura, aunque las autoridades religiosas aún no han reconocido oficialmente su ascendencia israelita. La historia de los Igbo, como la de los Bene Israel o los Beta Israel en Etiopía, es un testimonio de cómo las comunidades pueden mantener una identidad ancestral a lo largo de los siglos, incluso en las circunstancias más adversas. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, los Igbo han logrado preservar elementos culturales y religiosos que han alimentado la teoría de su conexión con las tribus perdidas de Israel. Más allá de las pruebas genéticas o históricas, lo que resulta significativo en la historia de los Igbo es el poder de la tradición y la memoria colectiva. En un mundo donde las comunidades a menudo se ven obligadas a asimilarse o perder su identidad, los Igbo han mantenido una fuerte sensación de pertenencia a una historia más grande. Ya sea que provengan de las tribus perdidas o no, lo cierto es que su historia refleja la persistencia de la fe y la cultura en medio de los cambios. El caso de los Igbo nos recuerda que la búsqueda de las tribus perdidas no es solo una búsqueda arqueológica o genética, sino también una búsqueda espiritual. La identidad de un pueblo no siempre puede medirse únicamente por la ciencia moderna, sino que está intrínsecamente ligada a las creencias, los valores y las tradiciones que se transmiten de generación en generación. Para los Igbo, la posibilidad de ser descendientes de las tribus de Israel es más que una cuestión de genética, es una parte esencial de su historia y su identidad, algo que ha influido profundamente en su forma de ver el mundo. En el corazón de África Oriental se encuentra una de las historias más conmovedoras y enigmáticas relacionadas con las tribus perdidas de Israel, la del pueblo de los Beta Israel, también conocidos como los judíos etíopes. Esta comunidad ha mantenido, durante siglos, una identidad judía en uno de los rincones más remotos del mundo. La historia de los Beta Israel es un testimonio de resistencia y de fe inquebrantable, incluso frente a la adversidad y el aislamiento. Según la tradición de esta comunidad, son descendientes de la tribu de Dan, una de las 10 tribus perdidas que fueron exiliadas tras la conquista asiria en el siglo VIII a.C. La historia de los Beta Israel está llena de desafíos, desde su aislamiento geográfico hasta la falta de contacto con otras comunidades judías durante gran parte de su historia. En sus remotos asentamientos en las montañas y valles de Etiopía, practicaban un judaísmo que, en muchos aspectos, era diferente al que se conocía en el resto del mundo. Su religión estaba centrada en una versión del Antiguo Testamento que habían conservado a lo largo de los siglos, y aunque no contaban con el Talmud ni con las interpretaciones rabínicas posteriores, su fervor religioso nunca disminuyó. Los rituales y costumbres de los Beta Israel eran únicos, pero a la vez revelaban profundas similitudes con las prácticas de los antiguos israelitas. Por ejemplo, mantenían estrictos días de ayuno y purificación, observaban las leyes dietéticas y el Sabbat, y celebraban festividades como Pesaj. Sin embargo, debido a su aislamiento, desarrollaron prácticas que difieren en algunos aspectos del judaísmo rabínico. Por ejemplo, los Beta Israel mantuvieron una forma de sacerdocio que desapareció en otras comunidades judías tras la destrucción del Templo de Jerusalén. Estos coanimos sacerdotes, que eran descendientes de una línea específica, desempeñaban un papel central en la vida religiosa de la comunidad, dirigiendo los sacrificios y las ceremonias. La supervivencia de los Beta Israel a lo largo de los siglos es notable, en parte debido a su determinación por mantener su fe a pesar de la falta de apoyo externo y la opresión que sufrieron en diversas épocas. A lo largo de su historia, los Beta Israel fueron considerados una minoría marginada, y en algunos periodos, enfrentaron persecuciones violentas.
Sin embargo, su identidad judía no se vio comprometida, y siguieron celebrando su conexión ancestral con la tierra de Israel. Fue en el siglo XX cuando el mundo exterior redescubrió a los Beta Israel. A medida que los judíos etíopes comenzaron a entrar en contacto con el resto del mundo judío, las organizaciones israelíes y de la diáspora judía tomaron nota de su existencia. Este redescubrimiento culminó en las operaciones de rescate más audaces de la historia reciente. Durante la década de 1980, en plena guerra civil en Etiopía, se llevó a cabo la Operación Moisés, una misión secreta que tenía como objetivo trasladar a miles de Beta Israel desde Etiopía hasta Israel. Esta operación fue seguida por la Operación Salomón en 1991, que transportó a miles más en aviones desde Addis Abeba a Tel Aviv en cuestión de días. Para los Beta Israel, llegar a Israel fue un sueño largamente esperado. Durante generaciones, habían recitado oraciones que expresaban su deseo de regresar a la tierra prometida, y ese deseo se cumplió. Sin embargo, la integración de los Beta Israel en la sociedad israelí no estuvo exenta de desafíos. Muchos enfrentaron barreras culturales, económicas y sociales. No obstante, su llegada a Israel fue vista como una señal de cumplimiento de una profecía antigua, un reencuentro entre los descendientes de las tribus perdidas y el pueblo judío moderno. Hoy en día, los Beta Israel son parte integral de la sociedad israelí, aunque siguen enfrentando ciertos desafíos en términos de reconocimiento y plena integración. A pesar de ello, su historia es una de las más impactantes en la narrativa de las tribus perdidas, ya que muestra cómo un pueblo, aislado del resto del mundo judío durante siglos, pudo mantener su identidad religiosa y finalmente regresar a su hogar ancestral. La historia de los Beta Israel, al igual que la de otras comunidades que afirman ser descendientes de las tribus perdidas, revela una verdad fundamental: las tribus de Israel no desaparecieron sin dejar rastro. En cambio, sus descendientes, dispersos por todo el mundo, mantuvieron viva su fe y su identidad en formas que, aunque a veces parecían ocultas, nunca se extinguieron. Las tradiciones, los rituales y las creencias que estos pueblos preservaron durante siglos son un testimonio del poder de la memoria colectiva y de la fe. A lo largo de esta búsqueda, desde las montañas de Etiopía hasta los valles de India y las tierras lejanas de Japón y África Occidental, lo que queda claro es que la historia de las tribus perdidas de Israel es mucho más que una simple investigación arqueológica o un misterio histórico. Es una historia viva de perseverancia, fe y esperanza. Cada grupo que reclama este linaje, ya sea a través de la tradición oral, los rituales o la genética, añade una pieza más al rompecabezas de una dispersión antigua que sigue despertando el asombro y la curiosidad del mundo entero. El anhelo de reencontrarse con el pasado no es solo una cuestión de identidad histórica, sino también un recordatorio de que, a pesar de los exilios, las persecuciones y las distancias, el espíritu de las tribus perdidas de Israel sigue vivo, resguardado en la memoria de sus descendientes.